¿Por qué es tan confuso lo de Brigantacho? Bueno, primero porque se ha querido hacer confuso. Hay ahora más bibliografía sobre el Brigantacho que sobre cualquier cosa, incluido el Risorgimento, que es, digamos, esa operación para unir Italia, que en realidad no fue tal unión. Fue la trituración, la invasión y anexión, masacrando al sur por parte de una parte del norte, tampoco toda. Venecia no estuvo nunca en esa operación, por ejemplo. Bien, pues lo que sucede es que igual que en la Vendée, la Revolución Francesa, modelo del totalitarismo moderno, llama bandidos, brigand, bandoleros, a los que se le oponen, a todos, cuando en realidad lo que quieren es mantener a la religión católica y al rey legítimo. Estos que están exactamente en lo mismo, que quieren defender lo mismo que los sanfedisti de 50 años antes, lo mismo, no quieren otra cosa, bueno, pues son considerados bandidos, ahí briganti, que es lo mismo que brigand en francés, pues briganti, bandoleros en Italia. ¿Y eran bandoleros? No, no. Había algunos, dicen el endémico bandolerismo, sí, pero decían algunas películas italianas, diciendo, bueno, es parte del paisaje. No, vamos a ver. O sea, que hubiera bandoleros en toda Italia, había bandoleros como en España, etcétera. Gente fuera de la ley que de vez en cuando, por razones justas o injustas, pues se echa al monte. ¿Dónde había más? En Calabria. Pero Calabria era la región más rica de Italia. Hoy es la más pobre de Italia. Entonces era la región más rica del sur, del reino de las dos Sicilias, con la minería, la siderurgia, etcétera. Había bandoleros los que estaban ligados a la tierra, porque las tierras que el rey daba a los campesinos pobres se los robaban los varones, como se decía, ricos de la comarca. Eran muy salvajes. El rey había encargado a un emisario suyo, justo la víspera de la anexión, entre el 58 y 59, que fuera a Calabria a ver cómo podían asegurar que no le robaran a los pobres campesinos la tierra a los ricos y tuvieran que echarse al monte. ¿Qué pasa? Que, por supuesto, están, igual que en España, las guerrillas se juntan con algunos bandoleros. Pero ¿cuántos soldados manda, igual que en la Vendée, para acabar con los bandidos? ¿Qué bandidos? En Francia mandaron más de 100.000 hombres. En Italia llegaron a emplear 250.000. Eso no era para acabar con los bandoleros. Es que lo que sucede es que los soldados traicionados por sus jefes para defender la vuelta del rey legítimo, lo que hacen es echarse al monte. Y se crean compañías, se juntan con Carmine Croco, con Ninco Nanco, en fin, que eran briganti porque querían. Es decir, muchos lo hacían por odio a los extranjeros. Para los napolitanos, para los calabreses, para la gente del reino de las dos Sicilias, eran extranjeros, eran invasores, porque lo eran. Y no tenían ningún derecho a matarles ni a robarles, y les robaban y los mataban. Y esa es la raíz del descontento. Bueno, es que no tenían derecho a mandar. Es que no tenían ningún derecho, igual que en la Vendée, no tenían derecho los de París a mandar en las conciencias y en las vidas y en las haciendas de los vandeanos, ahí en lo que llamaban la Vandea italiana, no tenían ningún derecho a entrar en sus vidas, masacrarlos, etcétera. Y lo hicieron. Hasta tal punto estaban convencidos los mismos de la Vendée que lo que se vivió en Nápoles era exactamente lo mismo que les había pasado a ellos, que un bisnieto de Catalino, el gran primer general del ejército también real y católico de la Vendée, va voluntario a luchar con los briganti, que se hacen llamar orgullosamente a sí mismos briganti. Por supuesto no lo eran, la gran mayoría eran soldados del ejército borbónico que se habían echado al monte porque se negaron a jurar al nuevo rey. Les dieron, después de la rendición de Gaeta, les dieron la posibilidad de entrar en el ejército, pero no de irse. Y cuando les tocaba ir al servicio militar, que eran 3 años, tenían que ir. En Sicilia no fueron y los masacraron. Bien, en Nápoles llegan también hasta vandeanos a luchar contra ellos. ¿Y qué sucede? Pues sucede que no pueden con ellos. Crean entonces una ley, la ley Pica, que se parece mucho a las leyes que Turgot
el gran asesino, el genocida, pide a la Asamblea Nacional Francesa para poder matar a mujeres y niños. Y se lo dan. Esto es la ley Pica. La ley Pica en Nápoles y en todo el reino de las dos Sicilias, también la aplican luego salvajemente en Sicilia, pero esto es en Nápoles y especialmente en la Calabria, que repito, era la más rica de las regiones entonces, la región minera. Bueno, ahí esa ley permitía fusilar sobre el terreno, sin juicio, fusilar a todos los que pudieran ayudar o eran familiares de los briganti. em, Niñas de 10 años eran condenadas por ser familiares de briganti a 20 años de cárcel. Las mujeres eran sistemáticamente violadas y se produce un fenómeno que es el de las brigantesse, es decir, las mujeres de los briganti. Y algunos, bueno, eso es lo que más ha calado en la opinión pública, porque es lo romántico. En especial, Michela Cesare. Michela, hay una canción muy bonita que es Il sorriso de Michela, que es, bueno, en estos dos libros, que son Le Brigantesse, de Franca Maria Trapani, y este que es de una ópera que han hecho Briganti y Brigantesse, que eran, decían, briganti, o sea, bandidos por elección, y bandidas por desesperación. Estos personajes, estas mujeres, luchaban, a veces porque iban con sus maridos y a veces porque se convertían en líderes militares. Y el caso de Michela es el que la de César, que es considerada hoy una heroína y mártir de las dos Sicilias, es porque fue atrapada, siempre traicionados, siempre compraban, nunca les vencían, tenían que sobornar a los familiares para que los vendieran y por un primo que los traiciona pillan a Cesare y a Michela. La torturan, la violan, la matan y exhiben su cadáver desnudo. Y esa imagen de la bella Michela, las fotos que hay, con luego la Michela destrozada por los piamonteses, esa es la mejor imagen de lo que fue realmente la anexión del sur, hasta que no quedó uno en la resistencia. Y para esto llegaron a utilizar 250.000 soldados, permanentemente más de 150.000. No, no era para perseguir a los bandoleros, no. Pero hoy los historiadores, yo sigo mucho, hay un canal muy bueno que se llama 800, que es realmente muy bueno, que lo dirige un historiador llamado Cavallo, y que además, por ejemplo, de Marsala, de Garibaldi, lo cuenta muy bien. Es un hombre honrado, pero es italiano. Claro, les cuesta admitir que la anexión de su país se hizo sobre una inmensa masacre. Les cuesta admitirlo. Y en el Brigantacho, pues ahora ya decía, es lo que más libros y más publicaciones hay es sobre el Brigantacho. Pero hay una cosa que nunca plantean. ¿Tenían algún derecho los del norte? ¿Tenían algún derecho? Porque si simplemente los masones o los izquierdistas o los liberales, etcétera, o los anticatólicos de allí se hubieran rebelado, pues bien, pero ¿tenían algún derecho a masacrarlo? Ninguno. ¿Tenían algún título de legitimidad? Ninguno. Bueno, es que la unidad de Italia, ¿y qué? La primera unidad de Italia, el primer risorgimento, era católico. Lo habían querido unificar Italia en torno al Papa, como líder espiritual para que no se pelearan los distintos reinos. Esto fue totalmente masónico. Masónico era Víctor Emanuele II, masónico era Cavour, masónico era Mazzini, masónico era el rey de Inglaterra que los apoyó, masónico Napoleón III de Francia que apoyó esta invasión del sur. Pero la cuestión de fondo es, ¿tenían derecho? Ningún derecho. No fue una guerra civil italiana, fue invasión y destrucción del Reino del Sur, porque no se contentaron con masacrar los impuestos, no, es que robaron las fábricas, es que le destruyeron los cultivos. Se calcula que 1 millón de personas de los 9 millones que tenía el Reino de las dos Sicilias desapareció. Como pasa en la Vendée, hay que recurrir a la estadística para saber cuántas bajas hubo. La última versión que yo he visto, que lo ha publicado la Fundación Elías de Tejada, de uno de los últimos, digamos, investigadores, da unos 250.000 muertos en guerra, entre soldados que murieron en el frente, prisioneros, fusilados, etcétera, unos 250.000
250.000, pero fueron más, muchas más las víctimas. Y entonces pasan los briganti a emigranti, sencillamente porque los echan del sur. El norte nunca quiso unir al sur a Italia. El norte quiso quedarse como se quedó, con todo el oro de Sicilia y de Nápoles, unificó además la deuda pública que pagó el sur y lo robó todo, todo sencillamente. Pietrarsa se la llevaron a Génova. Y esa es la realidad. Desde entonces el norte de Italia es el rico y el sur es el pobre. No, el norte es el ladrón y el sur el saqueado. Y el final de esta historia del memoricidio, quizá vale la pena recordarlo con el discurso, que es un discurso muy emotivo, que deja el rey Francisco II, el rey legítimo de las dos Sicilias, cuando deja el fuerte, la gran, ahora luego prisión, luego abandonada, de Gaeta, que es el mensaje que manda a su pueblo cuando él parte camino del exilio, donde murió. Y vale la pena recordarlo.